Bueno, ¿qué tal? Paz de Cristo. Quiero abordar en esta ocasión el tema sobre los profetas, el profeta verdadero versus falso profeta. Y voy a leer en Números capítulo 22, verso 4 al 8, que nos dice: Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Entonces los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje de Balac, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera, y los gobernantes se alojaron con él. Bien, esta es el capítulo 22 del libro de Números. Nos habla la historia de Balac y Balaam. Balaam, un prototipo del falso profeta. Balaam, un hombre que es mencionado después también en el Nuevo Testamento como un hombre de mal ejemplo, un hombre que no tiene temor de Dios. Vamos a ir viendo poco a poco, vamos a tratar de ser claros en esta enseñanza. La historia de la investigación profética se ha centrado con mayor énfasis en el hombre o en el mensaje que proclamaba, en el profeta o el mensaje que el profeta proclamaba, predominando sobre todo el mensaje. Pero hay momentos en que resulta difícil determinar, y lo vivimos hoy, en pleno siglo XXI, en nuestras iglesias protestantes, pentecostales, carismáticas, neopentecostales, donde seguimos creyendo en el mover de Dios, en un mover profético. Así que en este tiempo nos resulta difícil determinar si es la persona o es su mensaje la que domina el interés de quien lo recibe. Si el mensaje o el profeta es falso o verdadero. Es decir, es difícil determinar si para mí es importante lo que el profeta me dice, o es más importante el profeta que lo que él me dice. Son situaciones que estamos enfrentando. Mucha gente llega hoy y dice: así dice el Señor. Entonces muchos decimos: bueno, ¿quién es? Es una persona de renombre, reconocida. Bueno, entonces tiene validez. Aunque pudiese ser una falsa profecía, un falso mensaje, pero como aquella persona tiene renombre, es reconocida de manera nacional, internacional, en la denominación, de manera interdenominacional, etc., entonces tiene importancia. E ignoramos el mensaje, lo dejamos de pesar, de comparar con la Escritura. Otras veces decimos: bueno, es que ese hermano, ese profeta o esa profeta tiene un mal testimonio, vive una vida doble, con doble moral, en fin. Pero el mensaje que me dio es bueno,
me favorece, me apapacha. Ese mensaje que me está compartiendo me da aliento, me da esperanza. Dice que el Señor me va a usar, dice que Dios va a hacer esto, aquello. Aunque no me confronte con mi pecado, entonces valoro más el mensaje que el profeta, que la vida del profeta. Espero estarme explicando. No muy pocas ocasiones se ve al profeta genuino convirtiéndose a través del tiempo, al final de sus días, en un profeta falso en el transcurso de su misión. Y hemos visto al falso profeta recibir también una verdadera palabra de Dios y declararla con fuerza sobre el hombre o pueblo de Dios, con autoridad y poder del Espíritu. Y esta es una de las causas que dificultan determinar si el profeta o su mensaje, el mensaje del profeta, es falso o verdadero. Nos es difícil determinar. Así que esta es una tarea difícil. Lo que vamos a compartir no significa que se acaba todo, no es una verdad absoluta, son solamente algunas ideas que quisiera compartirles, hermanos, amigos. Por eso no pretendemos tampoco con esto acabar el tema. Cualquier pregunta, recomendación va a ser bien recibida. Por favor, lo único que pido es que, amigos que no conocen del Señor, no hay necesidad de insultos, ofensas, palabras que no tienen sentido. Enfocémonos pues al profeta versus falso profeta. La palabra profeta viene del latín propeta y del griego propetes, que significa hablar en vez de, ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta. Un profeta de Dios habla en vez de Dios, es el portavoz de Dios y habla ante el pueblo o gobernante, ante el hombre, y habla en voz alta. Alzad voz en cuello, dice la Escritura. No puede detener esta palabra, no puede, es un fuego que le quema, que no le permitirá estar callado. Profeta es una palabra usada frecuentemente en el Nuevo Testamento y en la versión griega del Antiguo Testamento, de la llamada Septuaginta. En el texto hebreo corresponde a la palabra nabi y se utiliza para mencionar varias funciones. Y no ignoramos de que haya profetas buenos, fieles, y que también existan falsos profetas que viven de la ignorancia de la gente, que viven del Evangelio sin conocer el Evangelio, sin vivir el Evangelio. El texto masorético conserva generalmente los títulos de vidente para profeta, siervo de Dios, hombre de Dios. Todo esto lo utiliza el texto masorético solamente para aquellos que son reconocidos como profetas. Y a los falsos profetas se les denominaba a menudo o se les relacionaba como adivinos o medios. Así que yo personalmente no dudo ni pongo en tela de duda que el profetismo siga existiendo. El ministerio profético para mí sigue vigente, permanece todavía en nuestro tiempo. El Espíritu de Dios sigue derramando, el Espíritu de Dios sigue dando dones a los hombres, el Espíritu del Señor sigue
desarrollando los ministerios en la iglesia, y entre ellos está el ministerio profético. ¿Por qué? Porque es una institución de Dios y está provocado por el Espíritu de Dios. Por eso voy a tratar de marcar algunas características del falso profeta versus falso profeta de Dios. Falso profeta, profeta de Dios. Y vemos en Balaam el ejemplo del falso profeta. Quiero compartirles por qué Balaam es ejemplo de falso profeta. En 2 de Pedro 2:16, el apóstol Pedro nos dice esta palabra: pero fue reprendido por su maldad, su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. En el verso 15 nos habla del profeta Balaam. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, el falso profeta. Cuando los mensajeros de Balaam le invitaron con tentadoras ofertas, él consultó al Señor y Dios le dijo: no vayas. Así que vemos que Balaam no estaba conforme con la voluntad de Dios. Le brillaron los ojitos cuando miró el oro, la plata, toda oferta que Balac había enviado para convencerle. Y Dios le dijo: no vayas. Ay, Señor, ¿cómo me dices que no vaya? Mira, estos hombres traen estas bestias cargadas de plata, de oro, de cosas valiosas. Entonces, vemos que Balaam, como ejemplo de falso profeta, vemos en él la imprudencia y la insensatez como una característica del falso profeta. No se conforma a la voluntad de Dios. E insistió Balaam hasta conseguir un sí condicional. ¿Vas a ir? Bueno, dijo el Señor, tanto me insistes, vas a ir, pero no vas a maldecir a mi pueblo, no vas a maldecir a Israel, vas a bendecir a Israel. Vemos en Balaam que una asna reprendió su imprudencia y por presenciar un milagro fuera de lo común, cualquiera esperaría que el profeta reflexionara, pero ni el milagro logró cambiar la insensatez de Balaam, ni siquiera el milagro. Amigos, el falso profeta puede saber la voluntad de Dios sobre tal o cual asunto, pero la desobedecen porque quieren seguir su propia voluntad. Son prioridad sus intereses personales. La voluntad de Dios no les interesa, siempre y cuando haya plata, oro por delante. Esta es la primera parte de falso profeta versus profeta de Dios. Vamos a reflejar o vamos a buscar sacar algunas características del falso profeta reflejado en Balaam, hijo de Beor, y el verdadero profeta reflejado en Isaías, capítulo 6, el profeta Isaías, el capítulo 6. Dios les bendiga. Esta es la primera parte. Espero que sea de bendición y que compartan también esta enseñanza. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.